Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A continuación te voy a presentar 3 relatos cortos de terror. Así que baja las luces, ponte cómodo y disfruta del contenido. La minería es una de las actividades más antiguas que ha desarrollado el hombre desde hace siglos, ya que la extracción de piedras preciosas siempre ha interesado a miles de personas. Hoy les voy a contar una historia de terror que sucedió en un pequeño pueblo hace no mucho tiempo. Resulta que en aquel lugar había una gran mina de diamantes, solo que nadie se atrevía a acercarse siquiera un poco a ella. La razón era porque aseguraban que en su interior vivía una bruja. Nelson creía que todo esto eran supercherías y un día se animó a llevar a cabo una inspección por sí solo, con el fin de demostrarles a los demás que estaban completamente equivocados. Con solo dar el primer paso dentro del yacimiento, pudo percatarse de que aquella caverna estaba cubierta en su totalidad de diamantes, inclusive algunos yacían en el piso esperando literalmente que alguien pasara y los recogiese. Precisamente eso fue lo que hizo. Se detuvo a recolectar unas cuantas piedras cuando de momento escuchó una serie de tétricas carcajadas. Sin saber bien por qué lo hizo, aquella risa lo obligó a adentrarse más y más en la mina. Al ver que tardaba más de lo pactado, sus amigos comenzaron a llamarlo a gritos, aunque sin obtener ninguna respuesta. Mientras tanto el joven prolongaba su caminata tal y como si se tratara de un zombi o más bien de un ente sin alma. En un suspiro apareció la bruja frente a él y le dijo, ¿por qué entraste a hurtar mis cosas? Yo no he tomado nada que no sea mío, replicó el joven sin inmutarse. Por supuesto que sí, en esa mochila llevas varios de mis diamantes. Ahora pagarás por tu osadía. Y diciendo esto, la bruja levantó una de sus huesudas manos, señaló al muchacho y lanzó un conjuro. La piel y la carne de Nelson se fueron carcomiendo lentamente, no sin antes dejar tras de sí una serie de alaridos que brotaban de la boca de aquel hombre. Acto seguido, sus huesos fueron convertidos en diamantes. El Instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos, un montón de actividades extracurriculares y canchas enormes junto con su propio auditorio escolar. Pero como suele ocurrir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas, rumores inventados probablemente por los alumnos de último año, para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante un receso, entró a los baños del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar por una razón que ella no recordaba. Pero odiaba encontrar el resto tan repletos a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo y mientras se sentaba sobre el inodoro, no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares en la escuela, la del fantasma Akaamanto. Akaamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno. Solo ocurría. Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo y siempre se presentaba con la misma pregunta, ¿quieres papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar su vida. Quienes optaban por el papel rojo sufrían un corte profundo en la garganta que los hacía desangrarse hasta morir, con las ropas vueltas de un color carmín al igual que su sangre. En cambio los que elegían el azul, eran estrangulados por Akaamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida, probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser, era rechazando todo cuanto ofreciera. Akaamanto era muy astuto y trataría por todos los medios de hacer que eligieras alguna tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo. Había en el colegio muchos alumnos que por hacerse los interesantes, habían afirmado haberse encontrado con Akaamanto. Otros, mucho peores en sus habladurías,
Afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad de curso, en realidad habían sido arrastrados por acá a manto hacia su dimensión oscura. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. Vaya tontería, se dijo ella sonriendo petulantemente. Un silencio total se había apoderado del baño. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces una voz que la paralizó por completo le hizo una pregunta. ¿Quieres papel rojo o azul? Cuenta una vieja leyenda de Suecia que había un pueblo llamado Dalen, asolado por una misteriosa enfermedad. Decenas de personas morían cada día y la gente se sentía cada vez más desesperada. La población disminuía rápidamente y cada vez más familias huían de aquel lugar como si estuviera maldito. Un día llegó un anciano desde Finlandia, que se rumoraba era muy sabio. Los pocos pobladores que quedaban acudieron a él en busca de consejo. Solamente un sacrificio podrá detener el mal que los amenaza, declaró él, para acabar con la enfermedad. Deben enterrar a una criatura viva en las profundidades del bosque. Los aldeanos tomaron un gallo y enterraron al pobre animal en una fosa de tierra. Pero la enfermedad no desapareció. Entierren algo más grande, aconsejó el anciano. Los aldeanos cogieron a una cabra y la enterraron igual que habían hecho con el gallo. Sin embargo, este cruel acto no sirvió de nada. Entierren a un ser humano, ordenó el anciano. Este mal es más terrible de lo que imaginábamos y exige por lo tanto, un sacrificio mayor. Por largas horas, los pobladores deliberaron qué debían hacer al respecto. Al final se decidieron por usar a un niño huérfano, al que nadie extrañaría en el pueblo. Lo atrajeron hacia el bosque con un engaños, ofreciéndole un poco de pan. Sin sospechar lo que ocurría, el pequeño se internó entre los árboles y cayó en un pozo profundo. Enseguida, los aldeanos comenzaron a arrojar tierra. Aterrorizado, el niño le suplicó que lo dejasen vivir, mas todos hicieron como si no lo escucharan, y continuaron enterrándolo sin compasión. Finalmente, el huérfano se dejó morir y la enfermedad se desvaneció. Dalen volvió a la normalidad y eventualmente, los supervivientes olvidaron lo sucedido. Hasta que una noche, uno de ellos escuchó un grito desgarrador que provenía del bosque. Alarmado, tomó su escopeta y salió de casa, pensando que uno de sus hijos se había lastimado al estar jugando en las afueras. Pero allí no había nadie. Un gemido de ultratumba le produjo escalofríos. Aterrado, el sujeto se dio cuenta de que aquel sonido provenía del pozo donde habían enterrado al huérfano y volvió a Dalen. No fue el primero, ni el único que escuchó los lamentos del niño enterrado. Lo cierto es que las noches de los aldeanos jamás volvieron a ser tranquilas. Se dice que hoy todavía es posible escuchar el llanto espectral de aquel desafortunado niño. ¿Te gustó el video? Si llegaste hasta aquí quiere decir que sí, o que te brincaste el video claro. Si quieres que siga haciendo estos relatos de terror déjamelo saber en los comentarios y apoya dejando tu pulgar arriba. Suscríbete si no lo estás, y bueno, hasta la próxima.